periodista de La Diaria. En el caso de los niños, ¿cómo comprueban si tuvieron hace 60 días COVID o no, con la recomendación de no hacerse el test si no tienen síntomas y todo lo demás? ¿Me explico? O sea, ¿cómo se certifica que alguien tuvo COVID si no hay necesariamente una indicación de test que lo demuestre? No, la referencia, cuando el ministro hace referencia a que en situación de brote y en un aula pueden concurrir igual quienes hayan tenido el COVID en los últimos tiempos, en ese caso habla de la positividad, quien tenga confirmado el diagnóstico positivo de la enfermedad. No, lo que no va a haber en el inicio de clases es una encuesta a la entrada, eso es bueno aclarar, a ver quién estuvo enfermo, quién no estuvo enfermo, quién tiene vacuna, quién no tiene vacuna. Nosotros como ministerio no le estamos diciendo a la ANEP Codicen que a la entrada de las aulas o al ingreso, a la inscripción de los niños, ahora a partir del 7 de marzo, los maestros llenen formularios donde hable, porque no se hace con ninguna otra patología ni demás. Sencillamente, que lo que queremos decir con esto es que quien haya cursado la enfermedad, porque ante la situación se comunican con los padres, esa es la dinámica habitualmente, y el padre va a decir, mi hijo estuvo enfermo o mi hijo no estuvo enfermo, ahí es donde uno con el diagnóstico positivo es cuando hace la diferenciación. Pero es muy claro que eso es la recomendación, por supuesto, no solo del cuerpo de pediatras, asesores y demás, sino que es la línea también del ANEP Codicen. Acá no se va a hacer al ingreso ningún tipo de discriminación ni separación según estatus de haber cursado una enfermedad o según estatus vacunal. La diferencia, que es un concepto global de la salud pública y sobre todo protegiendo a terceros y demás, es que ocurrido el caso, ahí se da la consulta y se toma la decisión en el momento. ¿Qué tal, el ministro Joaquín de León de los medios públicos? Con este panorama tan auspicioso en lo que tiene que ver a la situación sanitaria de nuestro país, ¿qué valoración tiene usted? ¿Debería dejarse sin efecto la emergencia sanitaria? No. La valoración es que vamos bien, pero hay que esperar que se den otras señales de organismos internacionales sobre el fin de la pandemia. Uruguay no es una isla del Pacífico que está aislada y que puede manejar todas sus fronteras, pues tenemos fronteras secas con Brasil de 700 kilómetros y tenemos mucha movilidad con Argentina. O sea que no manejamos esa hipótesis aún, pero seguramente en la medida que la evolución mundial de la pandemia lo permita, iremos acompasando. Yo lo que me permito reflexionar es una comunicación que hizo el presidente de la OMS, Tedros, el doctor Tedros, que refería a que no hay que bajar los brazos en este sentido, ayornarse sí, pero no bajar los brazos y darla por concluida la pandemia, en virtud de que, por ejemplo, en África hay solo el 17% de la población vacunada, lo cual implica un riesgo de mutación. Entonces, lo que hay que hacer es, el Uruguay va evolucionando en este sentido y vamos tomando medidas proactivas y preparándose para el inicio de clases y una mayor actividad en todos los campos. Van quedando muy pocos campos con restricciones. Ministro Mauricio Pérez de TV Ciudad. La consulta es ¿por qué la diferencia entre las cuarentenas en los niños preescolares y los niños en edad escolar y adolescentes que no están vacunados? 6 y 8 días. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué los 60 días? ¿Por qué los 60 días? Y si la recomendación de no vacunar después de tener COVID sigue siendo 120, 180 días. Sí, te lo va a responder el doctor Asqueta eso, pero creo que cuando hice la introducción estaba diciendo que claramente los preescolares tienen una gran interacción, se prestan alfajores, toman de la misma, del mismo frasquito o botella, se abrazan, se besan, juegan, hay transmisión de todo tipo y no usan mascarillas. O sea que en ese sentido va el tema de la recomendación. Ahora el resto, Asqueta te va a ayudar. Quedó respondida por el ministro la primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo formulaste la última parte? Fueron dos. ¿Por qué la cuarentena de niños que
En situación de brote, la cuarentena en preescolares es de 6 días, en caso de que no tengan síntomas, etc. Y en niños de edad escolar y adolescentes, a niños que no estén vacunados es de 8 días, que se pueden reintegrar el 8º día, fue lo que mencionaron. ¿Por qué la diferencia entre 6 y 8 en niños que están en una situación vacunal similar? No vacunados, tengan de 0 a 12 años, están en la misma situación no vacunal. ¿Por qué la diferencia entre 6 y 8 días? ¿Y por qué la diferencia de 60 días en caso de los niños que estuvieran positivos? ¿Por qué se fija el límite ese de 60 días? No entiendo la parte de los 60 días para los que... Niños usted dijo que los niños que hayan resultado positivo y tengan una situación de brote dentro del colegio, si se tuvieron COVID antes de los 60 días, no tienen que hacer cuarentena. ¿Por qué se fija ese límite de 60 días? Ah, perfecto, perfecto. Sí. De todas ¿Por qué formas, no 180? ¿Por qué no 120? ¿Por qué no...? Es decir, ¿por qué 60 y no más? Esa es la pregunta. Seguro. Yo creo que vamos a recurrir a nuestro equipo técnico. Vamos a convocar al doctor Pelufo como pediatra, profesor agregado, encargado de la unidad de inmunizaciones, para que dé la respuesta certera y correcta a esta pregunta. Porque creo que esto engloba un concepto técnico muy importante que creemos que debe ser respondido exactamente. Buen día. Sí, puede resultar muy complejo las divisiones y de entender, pero cada grupo etario, cada riesgo, cada estado vacunal de la población, en eso dependen los estados que se fijen para el reintegro y para si hacer o no cuarentena. En el caso de los 60 días tiene que ver como el límite establecido por ahora para la reinfección. Entonces, si tú en los últimos 60 días cruzaste la enfermedad, ¿no?, se considera que de alguna forma estás protegido, digamos, entre comillas, ¿no?, siempre con la incertidumbre y lo relativo que pueda hacer. Pero es el límite considerado actualmente para la posibilidad de una reinfección. ¿Se entendió eso? Solo para sintomáticos es lo que comentaron en niños en casos de brote. No, quien es sintomático, quien deja no de ir. mezclemos lo que quiere decir situación de brote con algunas personas sintomáticas o asintomáticas en un aula o en un lugar. Eso tal vez es bueno, el ministro lo dijo, pero también podemos aclarar y podemos pedir a la directora de epidemiología que haga una diferencia con eso. El documento va a tener las definiciones nuevas. Nosotros no podemos ahondar aquí porque creo que no es práctico a los efectos de ustedes. Las definiciones que no son nuevas, pero que una vez más recalcan qué quiere decir brote, qué quiere decir contacto, qué quiere decir todo eso. Eso es importante. Les pedimos a nuestros amigos, por eso de la prensa, que lean el documento una vez más para que eso quede claro. La situación de brote es cuando hay 2 individuos o más que son positivos, que tienen una enfermedad y que hay un nexo epidemiológico evidente entre ellos. Después, en la misma aula, por supuesto. Después se van a dar casos, porque se van a dar casos que ha sido un tema muy complejo de diferentes personas, diferentes individuos que son positivos y que algunas veces pueden confluir en la misma aula. Imaginemos que hoy, en una clase, viene un niño y a las 2 horas tiene fiebre, otro niño a las 2 horas le duele la garganta, van a consultar, les hacen pruebas y son positivos. 2 niños separados, 2 niños que no son hermanos, 2 niños que no conviven, 2 niños que pueden haber estado en sus situaciones familiares. En ese caso no aplicaríamos este criterio. De la misma forma, lo que hemos visto inconveniente, por algo se hablaba de actividades seguras, pero a su vez un aumento de la presencialidad, como la discrecionalidad, que no está mal, del personal informado, directores, docentes y demás, pero a veces no alcanza el conocimiento científico que se tiene, hizo muchas veces que ante existencia de 3, 4, 5 o 10 casos en un centro educativo, se cerraba todo el centro. Entonces creemos que eso ahora tiene que ser visto a la luz de la evidencia científica y según la situación sobre si existe, si no existe brote, y por eso que estamos manifestando esto. Pero no debemos mezclar situación de brote con casos positivos, que por eso se dice un número alto, dije 10. Mañana, y que quede claro, puede haber una escuela en cualquier barrio de Montevideo, en cualquier pueblo interior,
con 10 niños que han dado positivo en este día calendario y no se va a cerrar la escuela. Y no se va a cerrar el turno. Eso tiene que quedar claro. Las situaciones individuales, y luego ustedes podrán dialogar o no con nuestros expertos en el día de hoy o en sucesivas notas, se aclara caso a caso. Pero ese concepto es absolutamente claro. Está absolutamente infundado el concepto de cerrar un centro educativo porque haya 2, 3, 5 casos que no tienen nexo entre ellos, que es una situación diferente. Si quedó algo sin aclarar, la directora de epidemiología lo puede aclarar. Me parece que puede aportar a tu pregunta concretamente, fuera, en un escenario de brote o fuera de un escenario de brote, por principio, cualquier persona que tenga sintomatología compatible con la enfermedad no debe asistir, debe permanecer en domicilio hasta ser evaluado y que justamente el profesional diga si constituye una sospecha que merezca, por supuesto, ser estudiado o no, con o sin brote. Eso siempre va a ser así. Con respecto a la pregunta que tú hacías, si me permite sumar un poco, aportar a tu consulta de por qué 6 días en preescolares, por qué 8 días en nivel de escuela y liceo. Eso tiene que ver con que justamente después lo van a ver en el documento, en lo que se emita, pero como bien dijo el señor ministro, preescolares ante una situación de brote, la recomendación es que la gran mayoría probablemente, por todo lo que ya se dijo, van a pasar a un escenario de cuarentena y van a estar fuera del centro educativo, en principio por un plazo de hoy. La transmisibilidad de Omicron es un promedio de hasta 5 días, ustedes lo saben, la transmisibilidad es más rápida. Entonces se entendió, con la evidencia actual, de que justamente ese periodo de 6 días le estarías dando a ese niño, ojalá que no, el tiempo como para que en caso de haber tenido una exposición al día 6, digamos, si no inició sintomatología compatible, pueda regresar. ¿De acuerdo? Y con respecto a los escolares, están en otro escenario vacunal, ¿verdad? Y no todos se irían, o la gran mayoría del grupo, esperamos justamente, esa es la intención, que no pasen a un escenario de cuarentena y por lo tanto el momento que se desvinculan de esa posible exposición puede demorarse un poco más. Por eso se entendió que en el caso de ellos se le daba algunos días más, extendiendo ese periodo de probable exposición hasta 7 días, por eso podrían regresar al día 8º. ¿Sí? Tiene que ver un poco con eso. El único tema adicional es que decir que siempre estamos en revisión de las medidas y esto implica que posiblemente estén en vigencia para final de febrero y durante todo marzo, pero sin lugar a dudas, si la evolución sigue siendo favorable, seguiremos adaptándonos a la fase de esta pandemia en la que nos encontremos, por ejemplo, en abril. O sea que va a haber un seguimiento continuo de las medidas y una adaptación continua.